anticiclón, isobaras distanciadas y demás, y a nivel puntual y local te encuentres con 25 nudos de viento por una situación, se da, o sea por un venturi, o sea por diferencia de temperatura, por amplitud térmica de ese día y demás, puede pasar. Exacto. No se confíen al 100% de la separación de las isobaras, porque la realidad es que a veces sí, tenés 20, tenés 30 nudos en una situación, ya sea tipo vaguada, ya sea alguna cuña, ya sea, bueno, dependiendo del tipo de ciclón que tengamos, y nos vamos a sorprender con eso. Por eso, cuando tengamos ese abanico, yo jodo mucho, miren todos los modelos, no se queden con un modelo, no se queden con una aplicación. Estudien, cuanto más miren, investiguen, comparen. Yo por ahí hago print de pantalla de cómo viene el prono, me lo guardo y después lo analizo con lo que pasó. O dónde estuvo, llamo, che, Fran, ¿cómo estuvo allá? ¿Fue o no fue? Che, me marcaba esto y ¿cómo entró? Y empiezo a anotar, empiezo a calcular, bueno, yo porque estoy puntualmente en esto, no quiero que se vuelvan locos tampoco, pero empiecen a estudiar en los lugares donde están, qué hace la humedad, qué hace la temperatura, si el modelo, hay modelos que aciertan mucho, se empiezan a trabajar la parte ecuación, o de repente hay una estación que le está emitiendo información y empiezan a corregirlo. Entonces hay áreas de ese modelo que da muy preciso y queda pero preciso real. Y hay otros que le erra completamente, o se van a encontrar que el modelo para el viento sur es impecable, para el viento norte no. Hay una diferencia, hay un delay de tiempo, de repente dice que es norte y terminó siendo sudeste o noreste. Empiezan a cambiar. Por eso comparen en todos los modelos, porque esa gente que fabrica los modelos está todo el tiempo ahí metiendo la información, inclusive ustedes leen algo de la cual la estación, hasta que emitió la información, se calculó, ustedes lo vieron, no sé, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana cambió completamente. Y es más, a las 8 de la mañana vuelve a cambiar. O sea, hay que prestar mucha atención cómo trabaja cada modelo y cuál es el que más se acentúa al lugar donde están. Por eso no hay nada dicho. Sí, están marcados en esas tablas que les paso, que están marcados con verde oscuros, son los que realmente funcionan sí o sí. No son precisos desde el punto de vista que dicen 18 nudos y van a ser 18 nudos, sino que dice que sopla y va a soplar, ya sean 15 o 25, pero sabemos que va a estar el viento ahí. Hay otros que no marcan nada y tenés viento. Otros marcan 50 nudos y no hay viento. Entonces hay que llevarlo, estudiarlo. Inclusive cada vez hay más y más modelos. Estudien el modelo, qué proporción tiene, ¿no es cierto?, qué kilometraje hace de cálculo en el tamaño, y por el otro lado qué tiempo tiene desde que se actualiza, ¿no? Hay algunos que lo hacen cada 2 horas, 3 horas, 6 horas, cada 12 horas. O sea, tengan en cuenta esos parámetros. Y bueno, en el caso de WinGuru, que tiene eso que les contaba, de poder regularlo, ¿no? De poder clasificar, de decir, el viento es de 20 nudos, pero a mí me pega en la montaña y me da 12. Entonces yo puedo regularlo y ya empiezo a sacar mi propio pronóstico.
Entonces todo el mundo cae al lago, al río, al lugar donde estén, caen porque decía 25 nudos y se encuentran que no sopló nunca. Cuando vos lo ajustás y el tuyo propio te daba 8 nudos, real. Entonces hay que trabajar esas cosas. Bueno, ahí está un poco lo que es pagar una aplicación que te da esas ventajas. No la pagas y bueno, empezá a calcularlo, empezá ya a saber cómo viene la mano. ¿Alguna otra duda? Nada. Bien. No se confíen al 100 con las isobaras abiertas. Dependiendo del lugar, para cerrarte ahí la pregunta, Franco, las isobaras a veces están espaciadas dependiendo del lugar, de la zona geográfica donde estén. Pueden acelerar el viento orográfico, o sea, el viento ya de tierra, y algo que básicamente no sopla, porque las isobaras o los modelos indicaban que así lo hacía. Vos te sorprendes que tenés turbulencia, tenés Venturi, etcétera, etcétera, y tenés viento. Así que a estudiar el lugar, a estudiar a dónde estamos parados y cómo reacciona el modelo en sí. A ver. Habíamos estado hablando del tema nubes. A ver. Me quedo en... ¡Epa! ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Ahora sí. No hay cosa más linda que... Bueno, yo trabajo mucho con Windy. Windy prácticamente termina siendo... Todo lo que la meteorología o alguien aficionado a ella en un formato mortal, ¿sí? No profesional. Inclusive me he sorprendido que hasta los profesionales lo están usando, porque los gráficos son tan cómodos, tan buenos para leer, que hace que bueno, lo estén eligiendo, porque los mapas reales hasta son incómodos o hay que aprender a leerlos. Y acá, en este caso, Windy lo ha hecho tan cómodo para poder saber lo que sea. La mayoría de los modelos en Windy, en toda la Argentina, tienen, podría decir, entre 2, 3, hasta 7 nudos menos en la mayoría de los modelos. Sopla marca 25, soplan 30. Orográficamente soplan 30. Para que lo tengan en cuenta. Empiecen a estudiar si de repente tienen algún Venturi, algo especial. Como para ir analizando en el lugar que están. Aparte, otra de las cosas, no me tengo que ir a otra aplicación a buscar nada. El otro día hablábamos el tema de las nubes. Puedo ver, por ejemplo, las presiones, ¿sí? En este caso no tengo las isobaras. Yo elegí, ¿no? Altas presiones, 14 milibar para arriba. Altas presiones. Aire frío lo marqué con azul. Bajas presiones es aire caliente. Por lo general, las bajas presiones se me ocurrió pintarlo, separarlo directamente entre la gama del azul para los anticiclones o las altas presiones y las bajas presiones con rojo. Eso que ven en blanco es el 1013, ¿sí? 1013 milibar, que sería la presión como neutra, que podríamos decir que es la atmósfera, el peso del aire,
a nivel del mar, como un punto de quiebre. Obviamente medimos, estos mapas ya saben que se dan a través de todas las estaciones que tenemos, y si le agregamos las isobaras, ya automáticamente tengo cómo funciona. ¿Tengo dudas? Ni siquiera hay que pensarlo. Que inclusive hasta yo mismo por ahí me mareo. Si estoy en el hemisferio norte o en el sur, vemos la circulación. ¿Sí? Ahí vemos hemisferio sur, circulación de horario, en sentido horario. Alta presión que tenemos justo ahora en medio de la Argentina, sentido antihorario. O sea, hoy te ayuda, la aplicación te ayuda completamente. La calibras, la pones para que vos puedas detectarlo fácilmente. Por ejemplo, no me acuerdo quién me preguntó el otro día de los ciclones tropicales. O sea, hablando de tornados, huracanes y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, me voy a la temperatura del mar. O sea, no tengo temperatura del continente, tengo temperatura del mar. Una ecuación básica, por ejemplo, línea del Ecuador, mucha temperatura sobre la línea del Ecuador. Dijimos, temperaturas más de 25 grados, una baja presión entre medio, por ejemplo, como esa chiquitita que tiene ahí. Pero eso, Mario, ¿no sería alta presión por ser ya por arriba del Ecuador? A ver. ¿Vieron cómo me empiezo a marear? Sí. Si tengo duda, ¿qué hago? Igual acá me está dando color azul. Excelente corrección, Noso. Perfecto. Tenés toda la razón. Bien. Es una alta presión, por lo tanto no hay huracán, más allá de que teníamos la temperatura de mar, por ejemplo. Y todo esto lo juego, lo investigo, todo en una misma aplicación, que está buenísimo. A ver. Bueno, acá teníamos una baja. Acá hay otra baja. Bueno. Por lo que se ve, no hay ningún ciclón, ninguna tormenta tropical grave. Igual podría... se me cerró, sí. Ahí vamos de vuelta. Es que la mayoría de los vientos son alisios y se forman ya mucho por digamos, cómo gira la Tierra y por las temperaturas que tiene, ¿no? Sí, sobre todo la temperatura del mar. Y como el viento no choca con nada, el levantamiento de ese aire caliente hace que se generen los tornados más que nada. En una zona de tornados realmente complicada. A ver, el menú, noticias del tiempo. Por acá había algo que te indicaba directamente que si había huracanes o no. ¿Sí? Mario, creo que el botoncito que está arriba. Pero no debe haber ninguno porque si no te aparece como exclusivo por lo general. Porque yo ya aprendí en uno y había un botoncito que está ahí a la derecha. Cuando termina ahí todo lo... Arriba de todo hay como un rulito que es como un... Ahí lo vi hoy. Ahí está, sí, ahí está, sí. Bien. Sí. Igual todo tranca por lo que se ve. Sí, no tenemos nada grave como para mostrar así. Creo que hace 2-3 días atrás había uno entrando por uno del Océano Pacífico por el lado de México, por ahí, creo que había uno. Pero bueno, nada. Bueno, en fin, tenemos todo
todo. Tenemos el tema de las nubes, tenemos las diferentes alturas de las nubes, y si no quiero ver bueno, ahí tenemos el mapa de niebla. Vamos a sacar la presión. ¿Ve? Por ejemplo, acá en este pedacito tenemos niebla, por ejemplo, de la cual, si me voy al sondeo, que es lo que veíamos la clase pasada, puedo ver que se junta justo al ras. A ver si se los amplío un poquito. ¿Se alcanza a ver bien ahí o no? ¿Sí? Al ras de la superficie se puede ver que tengo menos 18 grados de temperatura del aire en la línea roja y menos 19 la temperatura de condensación, del punto de rocío que se llama, donde se generó la nube. Que en este caso, esta nube que está al ras del piso es niebla, ¿sí? Lo puedo ver de esta forma o lo puedo ver directamente graficado en el mapa. Y hay que marcar que era baja presión también. Sí, bueno, por general las bajas presiones, ya sabemos de qué se trata. Si no, podemos ver con la banderita arriba justo de la nube o del lugar que estemos, ¿sí? Porque en realidad nosotros no vamos a ir a buscar la nube, sino que vamos a ir a buscar el lugar a donde estemos. Y vamos a poder ver si las nubes están al 99%, al 80%, etc. Y, por ejemplo, esto es nubes bajas. Sondeo. Empezamos a ver que llega, inclusive ahora le agregaron del lado izquierdo, que ya directamente ya te ponen la densidad que tiene esa nube, poniendo en color gris. Hay una serie de grises dando la densidad de la nube y a la altura que está. Esto para que lo tengan en cuenta. Realmente sí coincide el modelo. Yo acá estoy viendo que esto es un modelo de Icon, ¿sí? Tenemos el GFS o el sistema americano. Entonces veo si coincide el modelo y lo puedo comparar con los demás, o lo puedo ir directamente y compararlo con el radar, por ejemplo. Me voy a radar. Obviamente ahí no tengo radar. Estas manchas medias claras son los radares. Los radares es, miramos las nubes desde la superficie, nosotros miramos hacia el cielo. Esa es la visión que tiene un radar. En este caso no hay, ¿sí? En la Argentina hay muy pocos, o sea, se están instalando, está creciendo, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas donde se siembra mucho, porque la mayoría son del INTA. Y bueno, otros países están Córdoba, completamente. Sí, tenemos el que está en la CONAE, acá en Falda del Carmen. Ah, claro. O sea, tenemos este. Que este realmente nos deja ver si viene piedra o no, ¿sí? Para estar atento al granizo. Acá hay uno nuevo, este que está en verde, que lo están mostrando ahora. Obviamente, bueno, ahí tenemos una secuencia. Esto que se alcanza a ver así como algunas líneas, en realidad no son nubes, sino son algunas interferencias que tiene el mismo satélite. Eso para que lo tengan en cuenta. Y si no, me voy a ver el satélite desde arriba. O sea, me voy al satélite arriba. Ahí estamos. Y puedo ver a nivel windy, que la verdad que es bastante entre windy y el original que usan los profesionales, que lo tengo por acá para mostrárselo.
no hay mucha variación en sí. O sea, esto es satélite del GOES, directo. Esto lo ve el tipo del aeropuerto y lo están viendo ustedes. Y se van a Windy y es prácticamente lo mismo, ¿sí? Inclusive si lo quieren ver en 3D, creo que también lo da. Es un juguete básicamente. Y ven cómo se mueven los complejos convectivos, que se llaman, ¿sí? Las tormentas. Lo pueden ver desde este punto de vista, que se llama, digamos, el vapor de agua, que no es vapor de agua, ¿sí? Las nubes como son. Después tenemos abajo esta otra visión para los momentos donde hay interferencia del satélite o de repente está de noche. Obviamente la lectura de noche es otra. Y el más bonito de todos y el más fácil de usar, para que tengan en cuenta, es el que da la lectura en infrarrojo. Bien, esta lectura en infrarrojo sabemos realmente qué estado tiene la nube, qué altura tiene la nube. Porque estamos viendo, si ustedes ven acá abajo en la parte derecha, inferior derecha, podemos ver la temperatura de los colores, que sería la temperatura de la nube. Arranca, por ejemplo, tenemos el azul a menos 43 grados. Ya a menos 43 grados ya sabemos que agua hasta un cierto punto, o sea, ya tenemos, empieza a generarse el granizo, por ejemplo. Sobre todo en verano, ¿no? Que en verano notamos que la actividad, el levantamiento de ese aire, ¿no? De las nubes, los complejos convectivos se fabrican más sobre la superficie caliente, ¿no? La elevación esta que veíamos de las nubes, sobre todo los cúmulos nimbus, que son los más peligrosos, que son los que empiezan a toparse en rojo, que estamos hablando en menos 73 grados. ¿Sí? Obviamente nunca esperemos encontrar hielo o que nos caiga hielo que hay a esa altura, porque eso es un... No sé si vieron la película de 2012, creo que fue, que habla del cambio climático y en un momento caen como barras de hielo, una cosa muy loca, o sea, no caía granizo, sino que eran barras, pedazos de hielo. Y bueno, ojo que estamos experimentando este tipo de cosas. La verdad que algo de eso se trae en algunos otros lugares o países. Bueno, en este caso no tenemos. Bueno, acá tenemos una linda tormenta. ¿Sí? Esto realmente es una tormenta complicada. O sea, si tuviéramos que navegar con eso arriba, directamente no lo hagamos. Esto es una cuestión de práctica, ¿no? De ir leyendo, ver qué pasa, comparar este dibujo, por así decirlo, con lo que está pasando en vivo y en directo en el momento que estemos. ¿Sí? Yo tengo por acá para mostrarles, a ver, ¿de qué estábamos? Bueno, esta nube no se la olviden, es el problema para todos. Acá tengo la escala. Esta foto, la foto de atrás, más que nada, es de un gran... era un gran huracán, pero como la superficie no lo deja de desarrollarse por completo, acá nos fuimos, recién veíamos colores de menos 73 grados en rojo, y esto se pasó a un fucsia y a un blanco fuera de la escala prácticamente. Imagínense la altura de la nube y la proporción que tiene toda la nube en sí.
Esto fue un ciclón que pasó por el Paraná, por Santa Fe, Rosario, que se llevó varios galpones, varios tambos, hizo un desastre impresionante. Acá tenemos una escala, ¿no? Donde podríamos decir que rojo, granizo de gran tamaño, ¿sí? En realidad el granizo ya se gesta desde los puntos azules, ¿sí? Pero no es tan sólido. Esas partículas que hablábamos la clase pasada no son tan sólidos, tan macizos. Por lo tanto, la misma temperatura de la superficie, que se mantiene por lo general caliente, hace de que se terminen desarmando y cae mucha agua por lo general, ¿sí? Y bueno, la escala hay lluvia ligera, lluvia débil, dependiendo de los colores. Pero no se confíen, ¿sí? Si bien es la escala, a veces es como que me he sorprendido que no. O cae granizo chiquito, pero cae cuando de repente era como que no llegaba al celeste, por así decirlo. Bueno, ahí estamos viendo un GIF de la parte satelital. O sea, les voy a mostrar la aplicación en directo prácticamente, que es más lindo. Esto medio como que lo tenía preparado para aquellos momentos que no me podía conectar, o a veces están caídas las aplicaciones, sobre todo cuando 1000 usuarios quieren entrar al mismo lugar. Se van a dar cuenta que no van a poder entrar. Tenemos vapor de agua, que se le llama, digamos, al modelo en blanco y negro y las nubes, y el de infrarrojo, que es el más bonito y fácil de detectar cuando las nubes se ponen complicadas. Mientras esté todo blanco, no pasa nada. A lo sumo tendrán una llovizna, ¿sí? Ahí abajo tienen la escala. Ustedes ya saben cuál es el motor, cómo funciona la nube, cómo descarga, cómo se arma, y dependiendo de la altura y la temperatura que esa nube tenga, van a tener en cuenta lo peligrosa que es. Estas fotos son tomadas sobre Argentina. Obviamente hoy por hoy tenemos una alta presión, tenemos buen tiempo casi en toda la Argentina, pero en verano van a ver esto todo el tiempo. Estos son tormentas increíbles, mucha caída de granizo. Sí, esto se va formando, estos complejos convectivos. Esto es cumulonimbos, uno al lado del otro. Se generan de tal forma que, bueno, hacen esta mancha negra prácticamente, súper mega peligroso. Muchas veces van a alertar, van a ver esto y van a decir: chicos, guarden los autos, tengan cuidado, no salgan, todo. Y de repente pasa de largo por la madrugada y nada, los van a estar odiando y los van a putear un rato, porque van a decir: che, no salí, guardé el auto, hice un montón de cosas y no pasó nada. Bueno, lo bueno que no haya pasado nada, porque si esas tormentas en esa magnitud descargan, son bastante complicadas. Otras cosas que pueden tener en este tipo de aplicaciones de radar, ¿no? Acá en el GOE también tenemos durante el día la temperatura de, bueno, en este caso hora por hora, que creo que esto es cada una hora, cada media hora. A ver, sí, cada una hora la temperatura del día, ¿sí? Que son otros chiches aparte, a la hora de ver el viento térmico. ¿Sí? Cuando empiecen a jugar con la aplicación van a encontrar miles de cosas. Investiguen, jueguen, aprendan, comparen, porque está bueno, está entretenido y se van a dar cuenta de un montón de cosas
a la hora de dar clases o de predecir, ¿no? Bueno, ahí tenemos la foto. Esta foto es de el satélite de una aplicación que ya se las voy a pasar, no sé si se las pasé, igual en la guía están, que aparte de dar el satélite, la foto satelital en infrarrojo, te da los rayos que están sucediendo en el momento, que se alcanzan a ver ahí los rayitos chiquititos. Eso es para que ustedes vean la actividad eléctrica y qué tan peligroso o cómo se va moviendo la tormenta, si se va acercando, se va alejando, qué tan peligrosa, dónde está la masa más peligrosa. Por lo general los rayos se hacen en las partes de mayor altura, ¿no? Porque de alguna forma es como que la nube hace cortocircuito en la atmósfera. Les mostré el video del día súper lindo, estábamos navegando el noreste, después le mostré tipo mediodía, la tardecita, la siesta, cómo se cortó el viento, después le mostré el video de cómo entró la tormenta, y esto es la foto de lo que dejó la tormenta al final. ¿Sí? Esto es Potrero de Garay, Lago de los Molinos. Y quedó como nevado, ¿no? De la granizada que cayó. Obviamente, ni les cuento cómo quedaron los autos. Todo esto anticipándose en vivo y en directo con estas aplicaciones. ¿Sí? Tenemos radar, tenemos la aplicación del satélite. Tenemos inclusive el índice CAPE. ¿Sí? Que por ahí en una versión pro de la formación, ¿no? De las nubes peligrosas. Todas cosas que se están desarrollando, que están ahí a mano nuestra realmente para anticiparnos, ¿no? Para cuidarnos. Ahí está lo que sería esto es radar. Los radares tienen la particularidad de emitir un rayo de luz o una sonda, una onda, de la cual es de vuelta midiendo el tiempo y la densidad de la nube, y forman este tipo de gráficos. Obviamente el del mapita con la nube es mucho más fácil de leer que leer lo de arriba, la línea de arriba, que es como un espectro. ¿Sí? Pero nada, cuando ustedes vean rojo, amarillo, rojo para arriba, al violeta, tengan en cuenta que es peligroso. El radar utiliza colores, podríamos decir, mucho más colorido para las nubes no tan peligrosas. O sea, las verdes serían como las celestes en los radares, en los satélites. ¿Sí? Hay una diferencia, una pequeña diferencia de cómo los leen, pero bueno, ya una cuestión visual se van a ir acostumbrando. Traten de buscar más que nada qué temperatura está midiendo ese color. ¿Sí? Todas las aplicaciones lo tienen ahí. A ver si volvemos acá, que pueden ver las tormentas. Esto en vivo. Radares y satélites van en vivo. Todo lo demás son modelos, son cálculos proyectados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me pone Windy, acumulación de lluvia. Esto es un cálculo, digamos. O sea, en los últimos días, esto dice los próximos días, próximas 12 horas, no hay lluvia acumulada, no se va a generar, por ejemplo, en varias partes, sacando acá el fondo de la cordillera, de nubes. Esto es, más que nada, modelos. Puedo agregarle la presión.
Lluvias y truenos. Bueno, esta va acompañado con el movimiento del viento. También tengo las isobaras, pero le sacamos todos y puedo ver como modelo que tengo ahí, por ejemplo, esto sería la parte sur de Brasil. El modelo dice que, bueno, hay tormentas eléctricas, hay lluvias bastante interesantes en la parte roja, pero si me voy al satélite, no está tan errado, ¿no? El modelo con la vista en vivo y en directo, ¿sí? Es más, el satélite en vivo y en directo no me la pone tan grave, ¿no? Como lo que había hecho el modelo donde estábamos, lluvias y trueno. Entonces eso hay que trabajarlo, hay que hacer esas comparaciones, ver en el lugar que estamos, decir, che, ¿cómo está? ¿Cómo se van formando las nubes? Me voy a ver los globos, estos radiosonda, a ver qué dicen, cómo está la atmósfera, de qué dirección tenemos los vientos. Sabemos que si hay viento en altura de determinado lado, me va a terminar trayendo nubes, ¿sí? Es una cuestión de que exploren, que jueguen, ¿sí? Puedo ver la humedad. Puedo saber si hay humedad o no, si me va a servir el viento térmico o no. Empiezo a jugar también con el tema de la humedad. El trabajo práctico, trabajos con la presión. O sea, veo los ciclones, por un lado, veo las depresiones, presiones, los ciclones. En el trabajo práctico veo la temperatura del ambiente, de la superficie, mejor dicho, ¿sí? Lo puedo ver de noche, lo puedo ver de día, ¿sí? Ahí, por ejemplo, a las 13 horas, el frío sobre la cordillera, a ver, vamos a agrandar, por ejemplo, menos 6 grados ahí, y la franja sobre las montañas es mucho más chica que a las 4 de la tarde. O puedo irme a la noche y ver cómo los lugares que estaban más cálidos ya están más fríos. Me puedo ir al lado de la superficie. Bueno, en verano se nota mucho más, ¿ve? De día 16 grados. Es muy loco, ¿no? Porque tengo 16 grados acá y a 100 kilómetros menos 1 grado. Entonces dijimos, el aire calienta, mejor dicho, la superficie calienta el aire sube o baja, forma. Ahí tenemos la rotación del viento térmico. Les tiro algunos tips para el trabajo. En fin, los que nos traen, a ver, vamos a ver otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí tenemos esta otra aplicación, bueno, esto en vivo y en directo, del satélite, lo que está pasando ahora. Tengo una pregunta, Mario, ahora me entró la duda. Sí. Estamos de acuerdo en que calienta el aire, se produce el viento térmico y todo. En ese caso percibimos viento frío, ¿o no? ¿O lo llegamos a percibir más calentito, por decirlo de una forma? ¿Cómo? Repetime. Entiendo que se produce el viento térmico, por eso levanta y bueno, todo lo que estábamos hablando. Pero en ese caso, sí, viniendo de una masa de aire frío, lo que sentimos nosotros es viento frío en la Tierra, o ya percibimos un aire calentito, por decirlo de una forma. No. El aire caliente asciende. Sí, pero todo va a depender cuál es el escenario que tenés ahí, Maxi. Porque en una de esas se generó ese ciclón, se está generando ese levantamiento del aire caliente. Y sí, podés percibir que el aire es más frío, ¿sí? Pero mientras tanto, la estación que tenés, a ver, vamos a ver las estaciones. Estaciones, bueno, cero viento en vivo y en directo de Winguru.
Sabemos que tenemos un gran ciclón, un anticiclón en el medio de la Argentina, de la cual alrededor, por ejemplo acá, Tucumán, está en verde. O sea, eso es viento térmico. En este momento... Tucumán tuvo una linda temperatura, 21 grados. Hoy sopló en Tucumán, por ejemplo. Esto es viento térmico al 100%. ¿Podés notarlo? ¿No podés notarlo? Todo va a depender de cómo se geste esta rotación de aire. Acá no hay duda que se gestaron a nivel superficie una alta y una baja presión que generó este viento. Te puede tocar la succión del viento cálido que se está yendo para arriba, pero vos experimentás navegando ese viento tal vez tibio, ¿sí? Capaz que con el neopren, el agua y todo lo demás, y el cambio térmico, la sensación térmica que se llama propiamente dicho, por ahí no lo sientas tanto. O algunas otras veces sí podés sentir que vienen como una oleada así cálida y al rato una oleada más fría. ¿Sí? Bueno, eso por lo general pasa con el viento térmico, dependiendo en el lugar que estemos, obviamente. Difícil de sentirlo en la costa argentina, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, si el viento viene desde la tierra, por lo general sí vamos a sentir calor a cuando entra una brisa fría desde el mar, ¿no? Por ahí a la tardecita, cuando baja el sol y ese tipo de cosas, cuando empieza a hacer la rotación. Otra de las cosas, bueno, San Juan, con su... Hoy, cero viento en este lugar. No está encendida. Bueno, en este caso, a ver, la del rodeo, la Winguru la tiene apagada, o los chicos no están transmitiendo en internet. No está la estación que les mostraba el otro día. ¿Sí? Bueno, eso ya es... Estos son estaciones en vivo para tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, Windy, las estaciones... Tenemos estaciones. No sé si la han enlazado. Vamos a buscar. Tucumán la tiene enlazada a la estación en vivo de Windy. Bien, Gusti. A ver. Bueno, la de San Juan. Está la de la ciudad. Esta no sé de quién es. Y a ver, buscamos. No la tiene, pero sí tiene la cámara. Tiene enlazada la cámara. O sea, si no la encontramos en un lado, la encontramos en otro. A ver, sí, cámara. Pero ve, bueno, tampoco, no transmite. Yo la tengo acá en favoritos. A ver si quedó grabado algo. Bueno, tenemos la de la playa Amaral. Justo estoy parado con... A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a corrernos un poquito. Ahí está. Ahí tienen la cámara del lago, del rodeo, de Cuesta, directamente. Si no ven la estación en vivo, tienen los datos. Bueno, lo ideal sería levantar los datos de la estación a ver cómo se está comportando. Y bueno, en este caso, la cámara. Me paso por este lado. Y bueno, hay otras cámaras también. Bueno, hay cámaras por todos lados, sobre todo en la costa argentina. Mar del Plata, por ejemplo. Me paso por aquel lado. Hay como para investigar. Tenemos mucha información hoy. Realmente el internet y las aplicaciones y todo esto ayuda muchísimo
realmente a tener de todo. Estar en contacto con muchísima información realmente. O sea que si le erraron a un prono, es porque realmente no se fijaron en el prono. Y el prono hay que estar atento. Cuando llegamos al lugar, o sea, no hay duda que lo vinimos programando durante toda la semana. Nos tocó el día del viento. Preparé los turnos del alumno, porque hay alumnos que usan 10 nudos, tenemos alumnos que ya de repente se están parando la tabla, que necesitan 13, 14 para arriba, etcétera, etcétera. Armé los turnos, llego al spot, sigo trabajando yo tengo la costumbre de, entre alumnos y alumnos, paro, tomo un poco de agua, charlo un rato, miro el celu, y entre que contesto el WhatsApp y las cosas, me vuelvo a fijar en estaciones en vivo, satélite. Sé que no amenaza nada, listo, no me fijo. Sé que hay una buena proyección, porque en realidad estaba viendo si estoy viendo, como en este momento tenemos el satélite, plena Argentina, súper limpia de nada. En verano sí, estoy mucho más atento, lo miro cada 2 horas, 3, entre un rato, o siempre, fíjate, manténete atento porque se está gestando un complejo convectivo en tal lado, o el globo sonda hizo tal cosa. Hay muchas probabilidades, por ejemplo, donde teníamos lo del globo, sino cómo se van gestando las nubes, o de repente ver la línea del sondeo, cómo se viene portando. Bueno, en este lado me dice que este modelo no tiene cálculo para el lugar, o me voy y me bajo un plugin directamente. Que los plugins, ¿dónde andaban? Acá, plugin. Y hay una serie de cosas para jugar y agregarle arriba al mapa, ¿sí? Que se haga de día, que se haga de noche, de ver una infinidad de cosas, ¿sí? Que hay, estos sondeos que se hacen, estos cálculos de la parte adiabática y demás de las nubes. Hay varios modelos como para ver, ¿sí? Cada uno tiene su librito, su técnica, y se puede ir a buscar, ¿sí? Ya queda agregado el plugin y se puede elegir el lugar que yo quiero para ver el estado que tiene, si va a haber nubes o no, si va a haber esa condensación, si se puede gestar o no la tormenta, ¿sí? Es una cuestión de estar atento. De alguna forma van a ser sus propios predictores, son sus propios meteorólogos de cómo van a ir llevando todo esto. Bueno, acá me está dando este globo que salió del aeropuerto de Córdoba. Se alcanza a ver ahí la trayectoria que tuvo el globo. Lo saqué. A ver, vamos de vuelta. Y la altura y cómo se porta. Inclusive me da la dirección del viento. Inclusive esto me empiezan a predecir, ¿no? Porque muchas veces vamos a encontrar que estamos navegando, vamos a suponer, un noreste, y de repente vemos una que otra nube que va como en contramano al viento. No sé si alguna vez se han dado cuenta de eso. Entonces, a estar atento. ¿Qué onda? Se está gestando, no hay duda, que hay una baja. ¿Sí? Dijimos, nos ponemos de espalda al viento, tiro las manos. Sabemos que en el hemisferio sur, a la derecha están las bajas. Algo se está gestando muy cerca. Me voy al satélite, me voy a ver el radar, a ver qué se está gestando.
¿sí? Sobre todo en verano, donde más trabajamos, donde más tiempo estamos en el agua y tenemos esta fácil lectura, ¿sí? No se olviden, línea roja se juntan, se montan entre la roja y la azul, se está gestando nubes. Después vamos al radar y nos fijamos directamente. ¿Alguna duda? Mario, lo del globo, esto que hablabas la otra vez también en la clase anterior, Sí. yo estuve chusmeando, no pude encontrar de dónde lo sacaste, Mira, en el Windy. ¿En qué lado está? tenés el Windy. Te vas a los Sí. plugins. Ahí teníamos radio sonda. Lo cargas Mm. Bien. y automáticamente, bueno, acá tenés esta barra de color que hacen visible de dónde se tiran. Que yo la pongo todo en violeta, que vas a ver ahora todos los puntitos de dónde salen los globos. Bien. Y te vas al puntito, por ejemplo acá, Porto Alegre, sin duda el aeropuerto, y ahí tenés la trayectoria del globo y qué es lo que va haciendo el globo. Tac, con su altura. Mi curiosidad hasta el día de hoy, no sé si hay alguien que se dedica a seguirlo para después recuperarlo, porque esto lleva un Justo eso te iba a equipo. preguntar. ¿A dónde cae? Lo tengo yo igual como duda, porque esto en algún momento debe caer, debe quedar en algún lado y tiene un equipo, ¿no? Bueno, acá podemos ver en el gráfico, en este caso, cómo están montadas las líneas, ¿sí? Donde tenemos nubes bajas, medias e inclusive, bueno, no hay altas, pero bueno, ahí se está mostrando que no está muy estable el clima, el tiempo por ahí. Inclusive, bueno, están los diferentes modelos o no modelo. En este caso es la información del globo solo. Y después, bueno, pueden ver la temperatura de condensación, a qué altura, ¿sí? Ya cuando empiecen a jugar como mucho más pro y empiecen a afinar datos, van a tener para... Tiene de todo, la verdad que sobra la información. No se guarda nada, nadie. Igual como le pasó a Franchella en la película, ahí Granizo, nunca está todo dicho, así que no se preocupen. Pero a la hora de trabajar con gente en el agua, que a eso apuntamos, realmente estar atento a todo esto. Bien, ¿qué más le podría mostrar de todo esto? Bueno, tener siempre el tema de las estaciones vistas, seguir. Bueno, este programa lo usan la mayoría de la gente que navega, ¿no? Cruceros, los barcos, los cargueros y todo eso, ¿no? Esto ya más a un nivel pro, es más complejo, es menos didáctico, o sea, es menos... no está hecho tanto para los mortales, por así decirlo. Tira muchísima información más satelital y técnica. Por eso siempre termino recomendando Windy, ¿sí? No me auspicia absolutamente para nada. Cuesta $3, $4 la licencia, no cambia mucho. No es que te quita o te regala cosas, sigue siendo igual, es como una colaboración. Y la verdad que lo están usando en todo el mundo porque está concentrando mucha información que está muy buena, toda en una sola aplicación, de lo que se les ocurra. Bueno, terminamos con esto de las aplicaciones. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver hoy algo que también nos acompaña realmente, que es otro factor a la hora de trabajar, ¿no? Para aquellos que trabajamos sobre los lagos, la verdad que no vamos a tomar mucha influencia de este fenómeno,
Pero para aquellos que trabajamos al punto del mar, Río de la Plata, ¿sí? Mar abierto, Caribe, etcétera, Brasil sobre todo, ¿no? Uno de los puntos más visitados por nosotros, tener en cuenta la marea, las corrientes, sobre todo estas dos, que son las más complejas. No es joda. ¿Quién trabaja en el Río de la Plata? O navega, mejor dicho, en el Río de la Plata. Estabas vos, Maxi, ¿no? Con La Plata. Yo. Punta Lara. Yo también. Punta Lara. Ale, Yo bien. en Magdalena. Yo en Bueno, San o sea que- Isidro, por ahí. San Isidro también tiene lo suyo. Bueno, el Río de la Plata en sí da particularmente a todo esto de las mareas, las corrientes. Y las corrientes, acá puntualmente hablando de las corrientes marinas, esto también le da forma al clima y al pronóstico diario de cada lugar. Le da realmente la forma a cada lugar, ¿no? Como Chile y su corriente helada que tiene constantemente, ¿no? Hay que acostumbrarse a surfear, sobre todo porque los kaiteros no son muchos, excepto que se vayan más arriba a la parte de Perú y todo eso, pero no deja de ser el agua muy fría, por ejemplo. O, bueno, sin hablar la corriente cálida que mantiene Brasil, a donde estamos acostumbrados, ¿no? a navegar. El norte de Brasil, bueno, por excelencia Caribe, y todo esto que hacen a las corrientes marinas, ¿no? Que le dan de alguna forma vida a nuestro planeta, le dan forma. Acá estamos viendo un loop de Windy. A ver si lo cerré al final. Sí, pavote. Ahí está. Después les voy a mostrar en vivo y en directo directamente. Bueno, este loop muestra todas las corrientes constantes que tiene, bueno, en este caso un poco de sur, Centroamérica, norte, de todas esas corrientes que tenemos a la hora de trabajar, porque muchas veces podemos tener corrientes que favorecen a la navegación o a aprender un body recovery, o sea, o estamos aprendiendo a navegar y empezamos a perder la tabla y nos toca hacer una recuperación de tabla con corriente y o sea, realmente se hace complicado, más para un alumno, ¿no? Que ya sabemos que está sometido a ese estrés, a esa adrenalina que tiene, porque se está parando, sabemos que hace un par de metros y se va a caer y lo más factible que pierda la tabla, y empezamos a trabajar todo esto de recuperar, pero realmente se hace complicado, que es otro factor más allá del viento a tener en cuenta. A ver si lo podemos ver en vivo directamente. A ver si. Ahí está. Buscamos corrientes de mareas. Vamos a quitar esto. Río de la Plata. Si bien no es mucha, hace el movimiento. Por otro lado, tenemos las corrientes de marea. No, estamos viendo corrientes de mareas y estamos con las corrientes marinas, en este caso, que la pueden ver en vivo y en directo. Qué complicado que está Vietnam, esta zona, a la hora de trabajar. 6 kilómetros por hora
La verdad, bastante complicado. Y todo esto sucede por este fenómeno. La Luna, en su gran masa, de acuerdo a lo que dijo y sacó cálculos Newton dice que, bueno, la atracción de la gravedad, de masa tanto de la Luna como de la Tierra y del Sol, hace que se genere esta deformación, este estiramiento que se ve más influenciado en el agua y no tanto sobre la superficie terrestre. Igual sí se mueve, nada más que no lo percibimos tanto, ya que nosotros nos corremos en conjunto con la superficie, por eso no lo notamos. Pero sí notamos el movimiento del agua, gracias a esta influencia que tiene la Luna, que es la que mayor, ¿no? Ahí vemos la deformación que le produce constantemente, la atracción que tiene sobre nuestro planeta Tierra, y a donde más se nota es en el agua. Obviamente, dependiendo de la posición que tenga la Luna, primer factor, digamos, de creadora de las mareas, del movimiento del agua, se va a dar que, por ejemplo, cuando la Luna esté alineada, a ver, lo vamos a ver directamente acá, así es más cómodo. Acá tenemos la Luna. Con su distancia que tiene, está completamente más cerca de la Tierra, por lo tanto da mayor influencia a las mareas. Si bien el Sol es mucho más grande, la atracción, al estar mucho más lejos, es prácticamente igual que la Luna. ¿Se entiende? Sol más grande, está tan alejado que su fuerza es exactamente, su influencia es exactamente igual que la Luna. Obviamente la Luna, al estar más cerca y influenciar básicamente mucho más, hace notar mucho más las mareas, las diferencias, ¿sí? Inclusive no solamente hace eso, sino que hace adelgazar las chicas, ¿no? Con la dieta de la Luna y esas otras cosas, y mantiene de alguna forma frenado al planeta para que no se pase de vuelta, ¿no? Porque nuestro planeta gira a una velocidad de 1600 kilómetros por hora, y gracias a este freno que le pone, esta influencia que le pone la Luna, logramos no acelerarnos más, ¿no? Y también cuida el ángulo, la inclinación que tiene nuestro planeta. Bueno, ahí podemos ver que tanto la gravedad, la atracción que tiene el Sol de esta cara, estira tanto la atmósfera como el agua. Podremos decir que acá vamos a tener una marea alta, y de este lado, ¿no? Cuando tenemos la Luna combinada, esta línea recta, esta alineación recta de los tres, podríamos decir que tenemos mareas altas, ¿sí? O mareas vivas. ¿Se entiende? Tenemos las mareas vivas. El alineado. La razón se generan la altura de las olas. Repetime, Gusti, porque te escuché cortado y con el movimiento de la silla.
Sí, pregunto si esto tiene que ver solamente con la altura del agua o también influye en el oleaje. No, puntualmente acá hablamos que esto interfiere con el movimiento al 100% del nivel del agua. Las olas son producidas por el viento. ¿Sí? La influencia de los ciclones, ya sea de baja o de alta, sobre todo los de alta, ¿no? El aire ascendente, supongamos en el medio del mar, presionan y empiezan a generar la ondulación. De ahí se crea... El aire descendente. Sí, por lo general, el aire descendente genera olas. ¿Sí? Pero el viento se encarga de las olas. La luna se encarga del nivel del agua. Bueno, la luna y el sol en este caso, ¿no? Generando en esta alineación la pleamar o la marea viva. Sabemos que rota la Tierra, rota la luna alrededor de la Tierra, ¿sí? Y todo este conjunto alrededor del sol. Y cuando tenemos esta combinación, ¿no? Donde este ángulo de 90 grados hace que se generen las mareas muertas. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el ángulo de 90 grados, esta combinación, generan mareas muertas. ¿Eso sería la hora de estoa, Mario, o sería una marea que no sube ni baja? Y no, depende, porque depende del lugar. Porque generalmente crece 6 horas, tiene 1 hora de estoa, baja 6 horas. Claro, Sí. que ahí, claro, como está explicando ahí, es el punto cero del senoide, digamos, porque eso se comporta como un senoide. Sube, baja, tiene su mínimo y su máximo, según el horario. Exacto. Y la rotación de la luna. Exacto, porque tenemos en movimiento la luna por un lado, tenemos el sol por el otro y la Tierra va girando. Entonces va cambiando, o sea, se va generando esa, digamos, esa transición completa, a donde acá la estamos viendo en puntos finales, por así decirlo, ¿no? El alineado en 180 grados o en línea recta, el punto máximo de la marea en el lugar que esté girando el planeta en ese momento. ¿Sí? De un lado lo va a hacer en la marea viva, en la atracción del sol, y del otro lado lo va a hacer la luna. Y en este caso, la fuerza del sol, que debería estar estirando desde costado, a ver, vamos a poner ahí, de este costado, uy, tocó, ay. Es neutralizado prácticamente por el estiramiento que produce acá la luna. Eso no quiere decir de que en este punto no se esté produciendo una pequeña marea. ¿Sí? Acá estamos viendo, digamos, como el punto ya cero mínimo, el punto más bajo, por eso marea muerta, y en el otro lado el pleamar, ¿no? Con el alineado. Volvemos un poquito para atrás. Con el alineado directamente en plano, viendo cómo se estira, ¿no? Generando la mayor altura en ese momento de la Tierra. A medida que la Tierra va girando, obviamente se va a poner de costado. A ver, vamos a suponer ahí que tenemos Groenlandia, por así decirlo. De costado no está sometida a esa marea viva, a ese pleamar. ¿Sí? Pero está bien lo que decís, hay esa transición, hay un ciclo
¿no? Cómo se va dando. Obviamente todo el plan, digamos, todos estos astros están en movimiento, por lo tanto, esa línea sinusoidal que decía Oso hace de que vaya cambiando hora tras hora, ¿no? Teniendo un punto de estola. Bueno, acá tenemos, para aquellos fanáticos, la ecuación. Esta ecuación, ustedes están navegando o están dando clases, agarran la calculadora científica y se ponen a calcular a ver cómo va. No, mentira. Tengo una consulta, Mario. Sí, decime. Tengo una consulta. ¿Qué es lo que varía en que un mismo día, cumpliendo el mismo ciclo, un día tenga una marea de 1,50 y cuando esa marea de 1,50 se me va a volver a repetir otro día? Si yo analizo todo el mes, o sea, todos los meses tal día esa marea va a ser de 1,50 el mismo día de todos los meses. O sea, no del año, variando. Obviamente, ¿no? Pero... No, va variando muchísimo porque como esto está sujeto a que todo se mueve, porque la verdad que todo se mueve y no siempre va a estar a la misma distancia, a la misma inclinación, o sea, es como que siempre va a estar variando. La verdad que nunca me puse a estudiar si vuelve con exactitud a la misma medida. Varía todos los constantemente. meses del año. También el horario lunar tiene una hora más, me parece, que el horario de... Claro. Exacto, Generalmente, o sea, todos los días se va desplazando una hora, porque tenés 6 horas de creciente, 1 hora de estoa, 6 horas de bajante, 1 hora de estoa, entonces todos los días también se va desplazando el ciclo, digamos. exacto, sí, se va corriendo el ciclo. En condiciones normales, ¿no? Porque también, no sé, por ejemplo, te viene una sudestada, no te llena todo el mar, te llena el Río de la Plata, no permita que baje, se vuelve a dar la creciente y bueno, ahí es cuando sale el río, bueno, pasa todo lo que pasa también. Exacto, bueno, ahí ya empezamos a hablar de... ¿Puedo hacer un comentario? Dale, Facu. Que la marea no se queda en pleamar o en bajamar 1 hora. Piensen que más o menos se traslada 1 hora por día y tenemos casi 4 mareas por día. Entonces, Sí. en pleamar queda más o menos entre 10 y 15 minutos y empieza a bajar. Y la baja dura, o sea, queda quieta entre 10 y 15 minutos y empieza a subir. Y la marea se traslada casi 1 hora por día. Eso no quita que por efectos de, por ejemplo, una sudestada muy fuerte, como dicen, se tapa el Río de la Plata y tarda mucho más en bajar. Pero más o menos se corre 1 hora por día. Entonces, entre marea y marea hay más o menos un periodo muerto de 10-15 minutos. Exacto, bien, Facu. La tiene clara con el Río de la Plata. Porque Porque, si no es lo tuviéramos- mismo. Claro, si tuviéramos 1 hora quieta la marea y serán casi 4 mareas por día, se correría casi 4 horas de una marea a otra en un día a otro, ¿entienden? No sé si fue claro. Claro. Sí, Sí, tenés razón. Igual yo no quería que se mareen tanto tampoco con el cálculo, porque eso lo van experimentando. Realmente, para aquellos que no trabajan con marea, se hace complicado entenderla. Hasta que uno no va, de repente viaja a Brasil o viaja a la costa argentina y empieza a navegar, y empieza a ver, o no sé, supongamos que estás en las grutas, empezás a ver ese efecto, ya sea 4 veces, 2 veces por día, es como que no te baja la ficha total de cómo trabaja y qué me tengo que fijar al otro día. ¿Sí? Por eso, bueno, simplificado de alguna forma, están las tablas. No se vuelvan locos, no saquen tantos cálculos. Hoy las tablas ayudan muchísimo, ¿sí? Vamos, lo que estamos viendo ahora estamos viendo las mareas desde el punto de vista técnico de cómo se arman, ¿sí? Cuál es el movimiento, la luna, el sol, cómo se genera en este caso acá la marea solar, ¿no? Cómo influye en este pedacito del planeta, la marea lunar, ¿no? Cuando tenemos en este caso marea muerta, ¿no? Donde la luna puede ser menguante o creciente, este ángulo de 90 grados
que les comentaba recién, donde directamente es el punto más bajo que puede tener la marea. Vamos a ver la viva. Es algo como el bebé de solcito de los Teletubbies. Marea viva. El alineado, cómo influye, ¿no? En azul oscuro, la marea solar, ¿sí? La poquita influencia que tiene el sol, prácticamente. Y la marea lunar, que sí hace que se desplace completamente el agua, ¿no? Entre los dos hacen que el agua llegue al punto máximo. Digamos que esa pleamar es más alta que la otra. Sí, bueno, es un conjunto entre las dos, ¿sí? Se combinan para dar, dependiendo del día, la mayor cantidad, puede ser la mayor altura que se puede medir una vez al año de, vamos a suponer, 10 metros, y de repente durante todo el año la combinación fue máxima 8, 9 metros, y una sola vez, que por lo general cuando se da esta combinación junto con los equinoccios se da el punto máximo. Supongamos como ejemplo estos 10 metros que comentaba recién. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahí estamos viendo un video de Nueva Escocia, clásico, a donde realmente decir, che, nos vamos a navegar, está buenísimo el día, vamos a sacar el bote y nos vamos a navegar. Sin embargo, nos encontramos de que no podemos sacar el bote porque no hay agua, ¿no? Esto uno de los lugares. Gastón. San Antonio Este pasa esto. Vos ves a los barcos ahí clavados y cuando levantas, salen, entran, es un disparate. Yo cuando llegué me dicen, acá se navega. La primera vez que había ido este año. Y digo, no, acá no puedo navegar. O sea, ¿dónde está el agua? Y es increíble cómo sube la corriente que hay, ¿no? Terrible. Y sí, y así totalmente. Mismo en el puerto de San Clemente, digamos que es chiquito, pero es la entrada, pasás por el borde de Punta Rasa y te das cuenta que a veces están apoyados los barquitos pesqueros en la arena. Sí, así es. Obviamente ese video de Nueva Escocia es un clásico, ¿no? Porque muestra esos dos cambios. Es impresionante cómo realmente se retira, ¿no? Es una de las mareas más altas, que son como 12, 13 metros. Las que tenés en Las Grutas, en Santiago Oeste, creo que son de 6, 7 metros, si no me equivoco. Ver 13 metros debe ser como más impactante. Bueno, como les decía, las tablas están al público para todo el mundo, que lo dicen hora por hora, minuto a minuto. ¿Sí? Hay un coeficiente también entre lo que va a pasar y lo que debería de ser para calcular. Ahí vemos también en estas tablas que tenemos el nivel más bajo. Me mata, no puedo escribir prácticamente. Bueno, el nivel más bajo de la tabla y el nivel más alto histórico del pleamar, ¿sí? O de la marea viva, acá arriba, y el más bajo de la baja mar en el lugar que estamos ahí viendo, que en este caso San Fernando, ¿no? San Isidro, San Fernando, todo eso termina siendo prácticamente lo mismo. O sea, la información de la tabla está sin lugar a dudas. A ver, esta otra tabla de esta línea que hablaba recién Ezequiel, que nos da durante el día, ¿no? Y la noche, ¿no? Nos muestra realmente el gráfico muy cómodo durante la noche
y tenemos el trayecto en celeste durante el día, que en este caso experimentamos una marea baja de las 5 de la mañana hasta el mediodía, que llega al punto máximo de la marea alta. ¿Sí? Que esto no quiere decir que sea un final de la pleamar o el punto máximo que debe tener el lugar, con el tiempo de transición entre que esto sube, ¿no? Dependiendo de otros factores, a veces esto se demora, ¿no? Que hablábamos recién a la hora de ver las nubes, los ciclones, el viento, ¿no? Las nubes desde el punto de vista que puede ser una tormenta. Si tengo un ciclón que constantemente, que es lo que contaba Facu recién de la entrada del viento sur, por ejemplo en el Río de la Plata, en la boca del Río de la Plata, genera el estancamiento, o sea, no drena el río, y la marea técnica, por así decirlo, no empieza a cumplirse. Acá tenemos otra de Santa Cruz. Acá podríamos decir que tienen casi 2 mareas durante el día, con una amplitud bastante interesante en metros. ¿Sí? Hoy por suerte estas tablas son súper cómodas a la hora de trabajar. Acá tenemos la de Nueva Escocia, que se nota, ¿no? Tiene picos hasta de 16 metros. O sea, bastante interesante, ¿no? Entre que se retira del agua o inunda, y en este caso durante el día experimentan una baja. Quiere decir, chicos, que si hubiéramos decidido durante el día ir a navegar, no había forma de sacar el bote de la arena, ¿no? Porque no teníamos agua. Yo lo que nunca entendí es eso en metros. ¿A qué referencia está haciendo? Se toma la referencia puntualmente del mapa de lo que sería, se hace un sondeo sobre la profundidad del agua, ya sea del mar o en este caso del río, ¿sí? Más allá de que el Río de la Plata no es tan profundo, están los mapas, las cartografías de los mapas, sobre todo para ver el calado de los botes, ¿no es cierto?, los barcos y todo eso. A nosotros con el tema del kite no es tan complicado, excepto que tengamos lugares que no conozcamos, pero se toma el nivel, la profundidad del lugar como base, y se toma la baja medida, ¿no? Como estábamos viendo ahí. En este caso acá no la tiene, porque estas son tablas diarias. Hay otra cartografía o otras tablas que lo marcan muchísimo mejor, a donde está el punto mínimo de histórico, digamos. Sabes que tenés del histórico a la superficie, a la profundidad de abajo, tenés 1 metro. Mientras no se produzca o sigas navegando sobre esa superficie o sobre esa marea, sabes que si no te toca una baja mar de las peores de todas, no vas a tocar, o vas a experimentar, mejor dicho, ese metro que te queda de profundidad sobre la superficie, o sea, de tocar fondo. ¿Sí? Depende de cómo te lo muestre la tabla. En este caso... Pero eso, digamos, está medido zona por zona y es referencia explícitamente del nivel sobre ese fondo. Sobre ese lugar, sí. Sí, ya te voy a mostrar lo que son los mapas, ¿sí? Las isobatas, ¿sí? Hay mapas con isobatas. Las isobaras son las de presión que unen en el mismo lugar, ¿eh? Bueno, exactamente igual que las isobaras, están las isobatas que encierran la misma profundidad en el lecho del mar o en el río o en el lago, ¿sí? Eso ahí están las cartas. Bueno, acá en el caso del Caribe, esta tabla, obviamente la marea a la altura
del Ecuador pierde su influencia, no se nota tanto. Por lo tanto, ustedes vieron que en el Caribe por lo general tenemos como cabañas montadas directamente sobre el agua. O sea, como que nunca van a esperar que suba la marea o que el mar se las lleve, por así decirlo. Porque esa amplitud de marea realmente es muy, muy cortita. Acá desde el punto 0 que me está mostrando la tabla, me habla de medio metro de subida y medio metro de bajada, no más que eso. O sea, prácticamente no se percibe. En el caso de Brasil, tiene mareas muy parecidas a las nuestras. Una baja mar durante el día y en transición una marea alta. Esto también va a cambiar si estoy más cerca del sur de Brasil o del norte de Brasil, más llegado al Ecuador, por ejemplo, ya si estoy bien sobre el norte de Brasil. Otra cosa que tienen las tablas es la influencia del viento. Porque, como decíamos recién, como decían los chicos, dando el ejemplo del Río de la Plata, que el viento puede estancar, ¿no? Puede estancar el agua o puede cambiar esa marea. Que ahí pasa a ser una marea meteorológica. ¿Sí? Ahí tenemos, debido a la presión atmosférica, ¿sí? De repente tengo un gran ciclón, sobre todo los ciclones, los anticiclones, que hacen desplazar mucha cantidad de aire pesado. Dijimos que el aire frío, el aire pesado que baja, tiende a primero a ondular por un lado y por el otro lado a retener o a cambiar, ¿no? esa altura del nivel del agua, que es otro factor a tener en cuenta. ¿Sí? Ahí tenemos un gráfico donde muestra la marea astronómica, ¿sí? La marea meteorológica, ¿sí? Y la diferencia que hay de una a la otra dependiendo de la situación del lugar, porque eso en realidad va a ser muy puntual dependiendo de cómo se alinee el tiempo de la marea, ya sea en alta o en baja, y la influencia de ese ciclón o bueno, está buenísimo el ejemplo del Río de la Plata, ¿no? Con el ciclón que entra con la sudestada o simplemente 3-4 días de viento sur constante hace que retengan la salida del río, ¿no? Subiendo el nivel, o sea que sube la marea por un lado y sube el agua por la retención misma que hace el viento. Y cambia completamente la tabla, esa que veníamos viendo recién. La idea de esto es no tener sorpresa a la hora de irnos a algún otro spot, ¿sí? Para aquellos que lo tienen aceitado, ¿no? Que trabajan en la costa o en el Río de la Plata, ¿no? Cuando sopla al revés, en el caso de los norte, creo que era el norte, que se lleva el agua. Sí, ahí me está. Se lleva el agua y tienen que salir a caminar un rato largo para llegar y poder navegar, ¿no? Que es todo lo contrario. Por más que yo vea en la tabla que el agua sube, ¿no? Que la marea se viene, sin embargo el mismo viento hace que no llegue nunca el agua al lugar que está acostumbrado a llegar, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Acá les muestro algo muy puntual y está muy de moda, que es el viaje a Athens, un lugar muy lindo, pero la particularidad que tiene,
¿Alguno ha viajado a Athens? ¿Conocen? Lugar nuevo, increíble, muy lindo para navegar, para ir en grupos. Y está en un lugar en Brasil que, si bien son puras dunas, tiene uno de los desiertos más interesantes, que acumula agua dulce en algunas lagunas, o sea, se hacen como lagunas de agua dulce. La mayoría termina navegando en la entrada del río. No recuerdo bien el nombre ahora del río. Y es toda una aventura, es todo un lugar que realmente es una aventura. Y tiene la particularidad de jugar con la marea, ¿no? Hay mucha gente que sale de Córdoba, de Tucumán, de San Juan, todo se va a este particular lugar y se encuentra con la marea y con la corriente. Porque en el lugar donde estaba la flecha, que es la entrada del río, que podríamos decir que es algo parecido al Río de la Plata, pero en una versión más pequeña, donde se experimentan, por ejemplo, ahí en la foto tengo de fondo bancos de arena. Por otro lado tengo la tabla, ¿no? Diciéndome que a las 9:10 de la mañana, lugar espectacular para navegar, desde los chiringuitos. Desde los chiringuitos tengo hacia el agua 130 metros. En el fondo veo bancos de arena para tener en cuenta. Las nubes para analizar también el prono del día. Y a medida que va pasando el día, las horas del día, ahí tenemos otra foto. Tengo los 130 metros de donde, bueno, vienen las chatas estas y dejan la gente para que naveguen. Y lo lejos que está el agua, y se puede divisar en esa entrada del río los bancos de arena, que hay que decirle a los alumnos, sopla casi todo el día. Hay una mezcla entre vientos alisios y térmicos. Tenemos la foto de espalda al agua. Imaginen que ya de entrada están armando los kites bastante lejos de lo que es el agua. Esto es una costa, tiene un escenario que cambia muchísimo todos los años porque el mar se está comiendo la costa. O sea, bueno, sabemos calentamiento global, derretimiento, bla. El mar de a poquito se está comiendo la playa. A ver, acá tengo esta otra. Diez y 30 de la mañana. Ya, ahí donde tenemos la flecha en azul es la salida del mar. Mario, con respecto a que se está comiendo la costa, hay quien dice que en el mar, por ejemplo, es como que come 10 años y 10 años vuelve a llenar. ¿Eso es así? En 10 años te cuento bien, en este lugar se lo viene comiendo bastante. Inclusive... No, te digo porque lo escuché más de una vez, ¿viste? Por eso te pregunto si había algún parámetro o algo de que sea así en varios lugares o es un mito. No, como la lo esperanza que de ellos de no quedarse sin costa. Mira, hasta ahora ya se comió 2 posadas que estaban al ras del agua, que ahora se los voy a mostrar en la foto que se alcanza a ver. Le hicieron todo como una pared con arena y unas tablas y lo trataron de salvar, pero ya se comió. Bueno, esta foto de hace un par de años se había comido la mitad y creo que ya desapareció. O sea, ya cambió completamente de lo que yo le estoy mostrando acá en estas fotos. Esa es la realidad y hasta el momento no ha vuelto a acomodarse nada. Es más, se sigue comiendo la costa. Los chicos que están hoy por hoy tomando referencia de el barcito que nos juntábamos a la noche ya no existe hace 2 años. O sea,
Ya es playa, es mar cuando sube la marea. Bueno, en este caso ya tengo 80 metros. Se siguen viendo algunos banquitos de arena, siendo las 13:30, ¿no? El agua no está lejos, como a la mañana, ¿sí? Todo eso que se ve de fondo, los chiringuitos estos de fondo, ya no existen más hoy. Inclusive todo esto estaba mucho más adelante y lo fueron, bueno, todas esas tranqueras, ese alambrado, lo fueron corriendo porque se los sigue comiendo. Es un lugar que viene desapareciendo prácticamente. O sea, genera costa, obviamente. Eso que se ve en la punta donde está la flecha de la entrada al río es una posada que ya creo que no está más. O sea, porque se lo terminó comiendo. Tengo las 15:30. Tengo un banco de arena. Este banco de arena que se ve al fondo, que inclusive todo el mundo navegaba hasta el banco de ese de arena para descansar y después volvía, ya directamente no existe. Inclusive, bueno, el agua cambió el escenario de lo que yo le estoy mostrando en este momento. Pero para que ustedes vean cómo influye realmente, ¿no? Tenemos la dirección del viento, que en este caso era del noreste. Y siendo las 15:30 ya me quedaban 70 metros de costa. (16:30) 50 metros de costa. Llega un momento que, bueno, ahí se alcanza a ver todo eso que estaba pegado prácticamente, que se podía ir caminando durante la mañana, ya queda sin costa. Hoy esos lugarcitos, esos chiringuitos que estaban ahí al fondo, ya no están más. ¿Sí? Se los comió directamente. Ya tengo 30 metros pegado al alambrado. Vaya que sube el agua, ¿no? Y esto es todos los días, ¿no? Se va corriendo una hora. Obviamente hay que seguir la tabla. Igual ya lo calculás en el reloj. La mayoría, creo que todos nosotros tenemos alguno de los Smart, relojitos, algún Shock, algún Casio. Espero que a ver si ligo algo. Ya que estoy haciendo publicidad. 6 de la tarde, el agua llegando al chiringuito prácticamente. Nos queda este pedacito de 20 metros. Esta foto creo que son del 2017, 2018. Ya estoy pegado al chiringuito, o sea, para bajar, subir el kite. Ya me quedan 3 metros hacia el alambrado. El chiringuito ahí al fondo ya directamente está bajo el agua. Lindo lugar de aventura. Realmente es una aventura. Es algo... 5 metros. Y para tener en cuenta lo que hablábamos recién, los que me preguntabas, Maxi, están los mapas. Se pueden bajar de prefectura. Y no me acuerdo de cómo se llamaba la otra página. Los mapas con la profundidad. Esto obviamente lo hacen una vez al año. Por lo tanto, capaz que dentro de lo que vos estás viendo en el mapa, ¿no? Que hay lugares, por ejemplo, todo esto con estrellitas son banco de arena prácticamente. Lugar más profundo. 23 metros, 14 metros. Obviamente lo que estamos viendo acá no es lo que veíamos en la foto, ya que es la entrada del río.
que podríamos decir que es ahí donde están las letras. A ver si puedo. Ahí. No me funciona. No está cargado. Quería poner el puntero. A ver si puedo. Ahí está. Obviamente la foto recién era de esa punta de la entrada del río. Y estamos hablando que hay 23 metros por acá, un poco más de profundidad en esto, que debe ser calado entre olas y los bancos de arenas. Y te dan el estimativo de la profundidad. O sea, en la zona, embarcaciones grandes no llegan sin lugar a dudas. Lo tenemos mejor. ¿Sí? La entradita del río. Y esto, dependiendo del lugar que elijan, van a estar bajando los mapas y teniendo en cuenta la tabla con las mareas. Por otro lado, les quiero contar que el lugar, como al tener marea, obviamente durante la mañana, como la marea estaba baja, el río desagota en el mar. Por lo tanto, el agua se drena y a medida que va pasando el tiempo empieza a subir la marea y la corriente se empieza a llenar el río, ¿no? Como vemos acá en la foto, la dirección que tiene la corriente y la dirección que tiene el viento. Si bien el viento es perfecto, vemos que de fondo no tiene obstáculo, no hay turbulencia, no hay venturi, no hay nada. Viento perfecto, arenita, agua casi transparente. Pero si pierdo la tabla, ¿qué pasa? ¿Es fácil o no recuperar? Se te va como en raza. Se va. Se va, exactamente. Bueno, ahí hay un montón, no salen en la foto, pero hay un montón de brasileros en bote que tienen unos motorcitos chiquititos, inclusive está el que tiene los remos solo, que es el que se te arrima y te dice, por tanto te la traigo, porque se va y se marchó, como dice la canción. Se hace complicado realmente y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que medirlo. ¿Sí? Igual no hablo de medirlo, de ir y de decir, che, bueno, va a 3 kilómetros por hora, va a 4 kilómetros por hora, ¿sí? Pero cuando entra estas transiciones que tenemos a medida que sube la marea, ¿no? Hay un momento a donde llega al punto máximo, empieza a subir el agua que no se nota, empieza a disminuir la velocidad de la corriente, ¿no? Se hace complicado. Sí, está bueno para aquellos alumnos que son medios complicados, que recién justo están con la maniobra, el objetivo, producirlo al revés. No, producirlo. Hacer los que trabajen con esos objetivos cuando esto es al revés. ¿Se entiende? Tenemos el viento siempre soplando en la misma dirección, se sigue navegando todo igual, pero a la hora de perder la tabla, ¿no? Haciendo todo lo que corresponde, prácticamente la corriente te ayuda a recuperarla. ¿Sí? Ahí quedó, Diego quedó congelado. No estaba congelado, se me está durmiendo, Diego. Buenísimo. Y los mapas hidrográficos, que esto, bueno, para el que trabaja en el Río de la Plata está mucho más acostumbrado a verlo, obviamente, y el que navega en embarcaciones, sin lugar a dudas, aprende a leer esto. Lo tienen. Esto es de
no alcanzo a ver bien, sí, del Río de la Plata en Buenos Aires. ¿Sí? Cada lugar sondeado, ¿no? Las embarcaciones grandes tienen la sonda, ¿no? Que van midiendo la profundidad para no chocar con nada. Y todos estos mapas se pueden bajar, inclusive ahí en el Drive tienen algunos, no sé si están actualizados, y se puede ver inclusive las boyas, ¿sí? Que tienen a la hora, bueno, de conducir. Obviamente navegando, no sé si llegan a las boyas, ¿no? Si hablamos de kite, llegarán navegando hasta las boyas, porque tienen tráfico de embarcaciones todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en el Río de la Plata. ¿Sí? Otro factor a tener en cuenta para aquellos que trabajan en este tipo de lugares. ¿Sí? La mayoría de los lugares donde navegamos en Brasil o en el Caribe no tenemos el tráfico de embarcaciones. Son lugares turísticos especiales para navegar, donde hay que concentrarse más que nada en la corriente, en la dirección del viento, en la marea, y no tanto como en el caso del Río de la Plata, que es algo más particular, ¿no? Navegar en el río, ¿no? Para aquellos que lo hacen, por ejemplo, en el Paraná, a donde tenés remolinos, hay corrientes que se aceleran y se desaceleran dependiendo de las curvas que crea el río, ¿no? Que es otro factor a tener en cuenta, inclusive la forma que se comporta el río, su velocidad, con respecto a de repente llovió en Itaipú, no sé, ¿qué tenemos? Allá en las cataratas del Iguazú abrieron una compuerta y de repente hay una diferencia de nivel que cambia el escenario para esos lugares donde se navega con el río. Bueno, no tenemos en este caso a ningún aspirante de la zona, ¿no? El famoso río Paraná, que se hace bastante complicado, ¿no? Inclusive se ha cobrado a varios caiteros por no conocer la zona, no tener en cuenta, bueno, el último no tenía neopren, no tenía chaleco, eyectó, se le empezó a complicar y se lo veía que estaba tratando de hacer el autorrescate y desapareció, ¿no? Y eso son las sorpresas que tiene el tema del río, ¿no? Que se forman algunas turbulencias, algunas corrientes en diferentes niveles, hacia de arriba y de abajo del río, que terminan succionando y bueno, es mucho más complicado, es más arriesgado, ¿no? Trabajar en este tipo de lugares. Para terminar, Pablo, aparte, sí, tener el viento a la misma dirección de digamos, la corriente del río, no lo levanta mal, Kai, ¿no? bueno, Porque también es parte de eso. En el caso de Brasil, que el viento te sobra y no hay obstáculo, en el caso tuyo, Oso, que vos trabajas en la mayoría de los lagos acá en Córdoba, supongamos que exista corriente. El viento a nivel del ras del agua, con las montañas alrededor, ¿sí? O que se forme una corriente de algún río, por ejemplo, en los Andes, en la Patagonia y todo eso, que tenemos algunos lagos que se comunican entre otros y hay lugares a donde se navega. Muchas veces tenés corriente, se está produciendo una corriente y no te deja, ¿no? No te deja inflar el kai porque te lo vas llevando por un lado, ¿no? Te vas en conjunto y el viento al ras del agua no es tan potente para levantarlo. Entonces hay que preparar ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ya sea asistirse con una embarcación o no pensar en más que
generar automáticamente el autorrescate y acercarse a la costa y volver caminando, recuperando el terreno que perdimos. O sea, sin pensarlo. Hay gente que se queda, que tira para un lado, tira para el otro, que ya lo levanto, y cuando te descuidas se fue. Inclusive, bueno, dependiendo del escenario, del lugar, nos vamos a encontrar que no va a poder salir porque o hay piedras, o hay acantilados, o hay árboles, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que preparar su lugar de escuela, ¿no? Todo lo que vieron con Ramiro el otro día con respecto a la seguridad del lugar, cómo van a estar atentos a los alumnos, atentos al cambio del pronóstico, si cambia, inclusive, bueno, en esas situaciones de río, si se va a dar una creciente o no, o un cambio. O sea, hay que estar atentos todo el tiempo, hora tras horas. Usen todas las aplicaciones, inclusive si saben que alguien trabaja más arriba, en el caso del río, por ejemplo, o que están en tal lugar, en la costa, en alguna bahía, que se da marea, se da corriente, y sabes que está Pepito en otro lado y te puede informar, que se mantengan conectados los dos, para decir, che, mira, acá subió, no, acá se corta, fíjate cómo está allá. ¿Sí? Por ahí muchas veces tenés ese alumno piola que hace todo bien, que vos lo dejas, pero lo tenés que supervisar y lo dejas que se vaya, y de repente te cambia la situación y de la nada estamos sometidos y estamos metidos en una película de terror. Por eso hay que estar atentos, realmente, como instructores y como rider también, estar atento a que las condiciones no cambien, que permanezcan. Para cerrar, chicos, bueno, algo de lo que se va a venir para el curso de instructor de nivel 3, que habla ya un poquito de la navegación en otro sentido ya más alto, más avanzado. Que bueno, en este caso tengo acá las boyas, que la van a encontrar tanto en los lagos como en el río, para tener en cuenta a la hora de derivar y quedar colgado, ¿no? Cómo se comportan, qué significan. Hay una serie de boyas. En este caso son las boyas cardinales que se pueden encontrar. Estas boyas tienen luces. Si derivan, desaparecen y llegan hasta una de estas boyas, van a poder saber qué se encuentra, qué dirección marca la boya, hacia dónde va la dirección. Y es un lugar hermoso para quedar colgado, no como la película del tiburón, ¿no? Que queda la chica colgada de la boya y el tiburón se la quiere comer. Pero bueno, son cositas que como instructores, y a medida que nos vayamos envolviendo en la náutica, muchas veces no es solamente ser un instructor de Kaiser, sino que vamos a estar con los chicos de Optimis, los chicos que salen en un velero, los chicos que hacen Windsurf, etcétera, etcétera, y nos empezamos a conectar con todo el ambiente náutico y empezamos a aprender, ¿no? Como no me acuerdo quién de ustedes por ahí venía de la náutica, ¿no? Y todo se conecta con todo, porque nos gusta el agua, nos gusta el viento, nos gusta la navegación en sí. Bueno, me pasé 4 minutos. ¿Quedó alguna duda de todo el curso? Espero no haberlos matado realmente con tanta información. ¿Algo para preguntar? Lo que sea, lo que queda, las dudas que sean. Espero que les haya gustado. Bueno, esto no es YouTube prácticamente, pero si les gustó, ¿no? Le dejan un like.
directamente. Y nada, chicos, espero el trabajo práctico. Ya recibí algunos. La verdad me sorprenden porque vienen muy bien. Pensé que era como que estaban lejos, ¿no? Hay muchas cosas técnicas, hay mucho para pensar, hay mucha información para digerir. Sin embargo, me dejaron medio... ¡Epa! La tenían clara. Así que eso está bueno, me pone muy contento. Los felicito a todos, ¿no? Por estar embarcado en esto que es tan lindo de impartir felicidad. Y bueno, nada, lo seguiremos viendo en las próximas clases, ya que estoy como coordinador. Y no duden en preguntar, en romper el vidrio con el martillo por cualquier cosa. ¿Sí, chicos? Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias, Mario. Muchas Gracias, Mario. Buen fin de semana. Bueno, Mario, gracias, che. Impecable. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Buen fin de. Gracias, Mario. Para todos. Nos vemos, buen fin de. Para todos.